Mis amados, el Señor los colme de bendiciones y nos permita llenarnos de mucho gozo con el tema de la predicación de esta noche. Así que vamos a ir directamente a la lectura de la palabra, pero antes dándole gracias infinitas al Señor por la forma como fue inspirada, por la manera, Señor, te damos gracias por la forma sencilla que le das a Marcos y a los otros evangelistas para relatar este hecho trascendente para nuestra vida, para nuestra fe. Y no solo para nuestra vida terrenal, sino para nuestra vida eterna. Gracias te damos, Padre amado, por la inspiración de tu palabra y por lo que produce en cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, mis amados. Marcos capítulo 16. Ya vamos llegando al final de este maravilloso evangelio llamado el Evangelio de la Acción. Y dice así a partir del versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: él va adelante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mis amados, cuando lee uno todo este tema de Marcos, uno ve como que ya quisiera terminar el evangelio, pero rapidito, porque todos los hechos se suceden con una velocidad impresionante. Entonces van uno tras otro con mucha velocidad. Y cuando uno lee los 4 evangelios respecto a lo que es la resurrección, uno ve cómo cada uno le aporta un dato más bien no diferente, sino más bien como complementario. En unos aparecen 2 ángeles, en otros aparece un ángel, en otros aparecen los nombres de unas mujeres y el número de mujeres, en otros otra, pero eso no quiere decir que se contradicen, sino que cada uno de ellos tiene una fuente que es diferente y también un auditorio que es diferente. Entonces, ellos lo que hacen es moverse dentro de los límites de la verdad. Nosotros sabemos que la palabra es inspirada y el Espíritu Santo de Dios no va
a inspirar falsedad en ninguna persona que escribe la Biblia, ni en los evangelios, ni en ninguna otra parte de las escrituras. Pero cada uno de ellos resume o los otros lo que hacen es resaltar algunos aspectos más que los otros. Pero la verdad es que pasó el hecho de la resurrección. Pero hay algo que vamos a ver en un momentico, y es que Jesús les hablaba de su muerte, quiénes y cómo iban a hacer que Él sufriera, de qué manera Él iba a llegar a la cruz. Habló también de la resurrección. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó con esta gente? Porque cuando uno lee, habla de sorpresa, espanto, tristeza, lágrimas, estaban escondidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya vieron que todas las palabras del Señor se fueron cumpliendo, una tras otra, aún su muerte y la manera como sucedió, ¿por qué pasan esos 3 días y ninguno está esperando la resurrección? Hablamos mucho ahorita que estamos en Navidad, hablamos que cuando el Señor Jesús nació en Belén, a pesar de todas las predicciones que se tenían, no estaban preparados, ni siquiera los sacerdotes estaban preparados para eso. Unos llamados magos que vinieron de Oriente, guiados por una estrella, parecían tener más conocimiento que aquellos que verdaderamente estaban dedicados al estudio de las Escrituras. Pues entonces uno puede decir que igual pasó con la resurrección. Y entre la muerte y la resurrección no eran sino 3 días, y Jesús lo había dicho abiertamente. Pero a pesar de haberlo dicho, vemos que ni siquiera las personas que caminaron con Jesús ni sus discípulos estaban preparados. Entonces, hoy vamos a ver, mis amados, este mensaje con un enfoque especial, y el enfoque es acerca de las reacciones ante la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son las reacciones frente a la resurrección? Entonces, lo primero que vamos a mirar es en las mujeres. Dice el Evangelio que las mujeres madrugaron a terminar lo que en el día antes del día de reposo no pudieron hacer. Hay una cosita que uno puede notar en la forma como llaman a los días de la semana. Y el día antes del día de reposo lo llaman el día de la preparación. Luego está el día de reposo y luego viene el día primero, el día segundo, después del día de reposo. No lo llaman como nosotros, lunes, martes, miércoles, sino todo está relacionado con el día de reposo. Entonces, estas mujeres muy seguramente el día de la preparación, ellas vieron cuando José de Arimatea y Nicodemo llevaron a Jesús a una tumba que quedaba en un huerto muy cercano al sitio donde fue crucificado. Pero como ya iba a empezar el día de reposo, que empieza a las 6 de la tarde, estas mujeres presurosas se fueron. Al día siguiente, cuando termina el día de reposo, seguramente se dieron a la tarea de conseguir todos los implementos. Pero vamos a notar cuál era la expectativa que llevaban estas mujeres. Si estas mujeres llevan lienzos, si estas mujeres llevan esencias, ¿para qué las llevaban? Para ungir al difunto, porque ellas lo que iban era a culminar lo que no pudieron hacer el día de reposo. Los judíos no embalsamaban como los egipcios, ellos no embalsamaban a sus muertos, pero sí los ungían con finas especias para que en esa primera fase, cuando empezaba la descomposición, no se presentara ese hedor tan fuerte. Era para eso que lo hacían. Entonces, la expectativa de ellas era
terminar lo que no pudieron hacer en el sepelio de Jesús. Iban a ungir a un cadáver, esperaban un cadáver, no estaban esperando a un resucitado. Entonces, ¿cuál fue la primera reacción de ellas? Sorpresa. Pero sorpresa, ¿por qué? Porque en la mente llevaban una preocupación. Cuando vieron la manera como fue depositado el cuerpo de Jesús, ¿qué fue lo que vieron ellas? Que rodaron una gran piedra que tapara la entrada de la tumba. Entonces decían, bueno, y entonces casi que decían, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá mover esta roca? ¿Quién nos va a ayudar? Nosotras no tenemos la fuerza suficiente. Cuando van caminando y lo primero que encuentran es la piedra rodada. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ellas inicialmente? Sorpresa. Fue una sorpresa muy grande y muchas preguntas deben haber llegado a ellas. Pero cuando se van acercando, ven a un joven, dicen Marcos, a un ángel, dicen los otros evangelistas, a 2 ángeles, dicen otros evangelistas, ahí en la tumba. Entonces, ¿qué les dio a ellas? Miedo. Temblaron de miedo y les dio pavor. Era horror lo que ellas estaban sintiendo, porque todo esperaban, es decir, no sentían ningún miedo en ir a ungir el cuerpo de un muerto, pero que el muerto no esté, eso, y que alguien les diga, no se asusten. Pues como no nos vamos a asustar, si este joven tenía una apariencia angelical. Entonces, claro que se asustaron y se fueron. Entonces, ahí vemos esa reacción de estas mujeres. Cómo esa preocupación inicial se tornó en una sorpresa y posteriormente en terror. Miren lo que les decía el ángel este. Porque Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Recuerdan que lo vimos en el credo apostólico. Fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, eso es lo que él les está diciendo. Pero vamos a mirar un poquito más acerca de la remoción de esta piedra. ¿Qué se le viene a uno a la mente que para qué fue removida la piedra? ¿Para qué se tuvo que mover la piedra? Vean, lo menos que podemos pensar es que se removió para que saliera Jesús. ¿Quién dijo que Jesús necesitaba que la piedra se removiera para él salir? Pensemos que estamos ante Dios mismo. Pero si había una cosa supremamente importante, y es que somos nosotros los que teníamos que ver la tumba vacía. Y para una persona ver la tumba vacía tenía que removerse la piedra. Se tenía que remover. Entonces dice un comentarista que la piedra no se removió para que Jesús saliera, sino que la piedra se removió para que nosotros entráramos. Porque solamente cuando miramos la tumba vacía entendemos la gran diferencia entre nuestro Dios, nuestro Jesús, y los dioses de mucha gente. Porque de los dioses de mucha gente se sabe dónde está su cadáver, lo que quede de su cadáver, se sabe dónde está. Pero el nuestro vive, su tumba está vacía, porque nuestro Jesús, nuestro Cristo, está resucitado. Él vive. Y eso no es solamente algo
que digan las Escrituras, sino que fue algo que se pudo sustentar, se pudo comprobar, porque la resurrección de Jesús, así como su muerte, así como su nacimiento, la resurrección de Jesús es un hecho histórico. Nadie ha podido, por más que sea escéptico o incrédulo, demostrar dónde está el cuerpo de Jesús. No han podido hacerlo, de ninguna manera lo han hecho. Entonces, ahí vemos cómo esa preocupación y a lo que estas mujeres iban era algo muy distinto a lo que realmente ellas recibieron. Pero también el ángel les dio una tarea. ¿Y cuál era la tarea? La tarea era que fueran a los discípulos y les dijeran que se juntaran con Jesús en Galilea. Y recuerdan que él ya lo había dicho de una manera especial, pero también manda un mensaje especial para Pedro. Y es muy bueno que veamos esto aquí, porque cuando dice que a Pedro también le digan, no está poniendo a Pedro por encima de los otros discípulos, sino que está haciendo algo muy bonito, y es que eso también les va a servir de recordatorio, sobre todo para Pedro, porque a pesar de Pedro haber negado al Señor, de haber pecado contra él, el Señor le prometió que lo iba a utilizar en el ministerio, que fue una parte también que vimos en las exposiciones. Lucas 22, del 31 al 32, nos recuerda eso. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, eso es lo que está haciendo el Señor ahí. Vea, Él les dijo que se iban a encontrar en Galilea. Entonces allá Él ya se adelantó, allá los está esperando. Entonces ahí vemos esa actitud de las mujeres. También hay uno de los evangelios donde dice que Jesús se le apareció a las mujeres y las mujeres se arrodillaron delante de Él. Son cosas que son complementarias de todo esto tan hermoso de la resurrección. Miremos otro grupo de personajes. Tiene que ver con los guardias y los sacerdotes. Mateo 28, del 2 al 4, dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Vamos a recordar aquí un hecho que lo relata Mateo. ¿Qué hicieron los sacerdotes cuando Jesús murió? Le pidieron a Pilato que colocara un sello romano sobre la roca en la tumba para que no lo movieran, pero que pusiera guardias, que pusiera un número de personas que custodiaran la tumba, no sea que ese mentiroso, ese embustero que dijo que iba a resucitar al tercer día, ahora sus discípulos roben su cuerpo para decir que él tenía razón, y que entonces el problema ahora sí sea mucho mayor con él después de muerto. Entonces, miren lo que pasa con los soldados. Nada más ustedes imaginen un momento, ustedes están ahí custodiando, es de noche, y de pronto un ángel como un relámpago baja, mueve esa piedra grande y se sienta sobre la piedra. ¿Eso cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos eso? Eso es un milagro. Pónganle el nombre que quieran, pero eso es un milagro. ¿Qué pasa con un milagro? ¿Qué debiera generar el milagro
en mí, en ustedes? ¿Qué generaría un milagro? Uno diría, la fe. Ay, Señor, si este brazo que no se me mueve, se me empieza a mover, yo creeré en ti. No, miren, los milagros no producen fe. Si los milagros produjeran fe, Judas no había vendido a Jesús. Si los milagros produjeran fe, toda esa cantidad de personas que presenció los milagros seguirían al Señor. Lo que pasa es que al Señor siempre le pide señales, pero son señales para uno reafirmarse en su incredulidad. Es eso, y poner a prueba al Señor. Mire lo que pasó con estos guardias, que después de un terremoto, después de ver todo lo que pasa, que se mueve esa piedra, y estaban las mujeres, al paralelo lo relata Mateo, dice, mientras las mujeres iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hubo un milagro en la remoción de la piedra, pero no hubo conversión en aquellos que vieron la remoción de la piedra. Ténganlo siempre presente. No, los milagros vienen unidos a la fe. Hasta el día de hoy. Entonces, miren cómo estos sacerdotes continúan. Estos sacerdotes saben, han leído Oseas, donde dice que serán resucitados al tercer día, han leído a Isaías, han escuchado todo lo que Jesús ha dicho, han visto todo lo relacionado con su muerte y cómo toda su palabra se cumple, pero siguen obstinados porque saben que si esto de la resurrección toma mucha fuerza entre la gente, entonces a ellos Jesús les va a hacer más daño muerto que vivo. Es como lo que ellos piensan. Ahora miremos con relación a los discípulos. Miren, Jesús les manda a decir que Él iba delante de ellos a Galilea. Él se los había dicho ya, y simplemente con el ángel se los está recordando. Marcos 14, 27 tiene las palabras de Jesús. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Lo dijo el mismo día que lo iban a apresar para llevarlo a los juicios que le hicieron ante Anás, Caifás. Él clarito los dijo. Pero los discípulos no se fueron para Galilea, inmediatamente no. Por eso es que Jesús tuvo otras manifestaciones que eran necesarias para convencer a los mismos discípulos acerca de la resurrección. Miren, los discípulos recibieron el mensaje del ángel, pero dice la palabra que no creyeron ni por el testimonio de las mujeres que fueron al sepulcro, ni por la aparición que relata aquí Marcos, donde dice que se le apareció a María Magdalena, ni por la aparición de Jesús a dos de los discípulos. Entonces Jesús se les aparece, les manda mensajes a través de unos ángeles, pero no le creen.
Y ni siquiera Tomás creyó luego que Jesús ya se le había aparecido a todos los otros discípulos y que había pasado cuando estaban cerradas las puertas y estaba cerrado todo, y dijo: hasta que yo no lo vea con estos ojitos y lo toque con estas manitos, yo no voy a creer. Pero miren hasta aquí todo lo que nosotros hemos hablado. Hemos hablado de una cantidad de detalles relacionados con la resurrección. Pero ¿en qué aspectos relacionados con la resurrección? ¿Quiénes lo vieron? ¿A quiénes se apareció? ¿Cómo? Pues ¿quién movió la piedra? No cómo la movió, sino quién movió la piedra. Todo eso. Pero ¿y el hecho mismo de la resurrección? ¿En dónde se explica eso? En ninguna parte. No hay ninguna explicación. Miren, el nacimiento fue un hecho público. Pues María no es que haya tenido al bebé delante de todas las personas, no, pero todos vieron al niño. El ministerio de Jesús fue público. Él nunca enseñó en privado, no se encerró para enseñar. A él lo buscó Nicodemo de noche, pero porque fue y lo buscó. Pero las enseñanzas de Jesús fueron públicas, todo su ministerio fue público. ¿Cómo fue el apresamiento que le hicieron? ¿Cómo fueron los juicios? Públicos. ¿Cómo fue la crucifixión? Fue pública, pero la resurrección es un asunto de Dios. Mire que no hay ninguna alusión a eso, no dice: y entonces estando Jesús en la tumba, yacía inerte y de pronto llegó el Espíritu. No, nada. Simplemente un cadáver depositado en una tumba, una piedra removida y una tumba vacía. Ahí está. Dejó a un lado los lienzos, dejó todo eso. No está porque nuestro Señor está vivo. Pero ¿cómo fue vencido el aguijón de la muerte? No es algo que sea comprensible para nosotros. ¿Cómo es que la tumba no tuvo ese poder para retenerlo? No es algo que sea necesario para nosotros. Miren, nosotros nos podemos preguntar acerca de las reacciones no solamente de estas personas que vieron, pues que presenciaron la tumba vacía, que presenciaron todos los hechos relacionados con esto, sino también nosotros hoy. Lucas hace una pregunta muy interesante que puede resumir la manera de nosotros reaccionar frente a la resurrección. Lucas en el capítulo 24 le dice a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y al resucitar físicamente, lo que Cristo hizo fue triunfar sobre el pecado y sobre la muerte, para que todos los que confiemos en Él recibamos una nueva vida en este mundo, al no tener el peso del pecado, y en la vida eterna. Recibimos la vida eterna en el mundo venidero. Pero yo creo que todos vemos que hay personas que siguen buscando a Cristo donde no lo tienen, donde no lo van a encontrar. Donde, por ejemplo, buscan a Cristo. Así como estas mujeres fueron a buscarlo a la tumba y el ángel les dijo: no busquen entre los muertos al que está vivo. Igual nosotros vemos personas que buscan a Cristo en un monumento, por ejemplo, por más grande que sea, en una filosofía, en una forma de pensar. Lo buscan en una bondad personificada en alguien. Es que como si fuera Cristo mismo. Así muchas personas están buscando a Cristo cuando no hay nada que lo pueda contener. Entonces
lo que vemos nosotros con la resurrección no es un símbolo, no es una enseñanza que Jesús está dando, sino que es una realidad. Por eso Jesús permaneció muerto, para que tanto los amigos como los enemigos vieran la muerte. Por eso permaneció muerto, para que ellos pudieran comprobar esa muerte, aún sus enemigos. Recordemos que Pilato pidió al centurión un certificado, digamos, de defunción de Jesús. Si es verdad que este hombre murió, es que tan rápido no es normal pues que haya fallecido. Claro que sí, mi Señor. Entonces tengan pues el cuerpo. Y todo el mundo lo pudo ver. Pero, ¿qué es lo que hizo Dios con Cristo? Miren, esas manitos que en determinado momento perdieron su capacidad de moverse, de abrazar, luego Dios mismo permite que se vea, que comparta con personas, que inclusive llegue a prepararles alimentos y a consumirlos. Y eso no lo hace un espíritu, por supuesto que no. Por eso en Lucas 24 muestran cómo Jesús le hace claridad a los discípulos y les dicen: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y la resurrección de Jesús tiene muchísimas implicaciones maravillosas. Y vamos a ver aquí al menos 2 implicaciones. Y la primera es que con la resurrección lo que está haciendo Dios es vindicando, defendiendo, limpiando el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es que recordemos que Jesús murió en la cruz. ¿Y qué significaba morir en la cruz? Que había cometido algún delito, algún pecado. Entre los judíos era maldito, era lo que se pensaba, pero para todo el resto de la comunidad, ¿qué podían decir? Si Roma lo crucificó, algo malo tiene que haber hecho. Pero Dios lo levanta, como dice en Filipenses 2, a partir del versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero miren un hecho que nos da a nosotros mucha tranquilidad, mucha paz y refuerza nuestra esperanza. La resurrección también demuestra que el Evangelio tiene que ver con nuestros cuerpos, con estos cuerpos como seres humanos. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. En otras palabras, los que piensan que cuando morimos, decimos, esta carcasa se acaba, lo cual es cierto, se descompone de la forma que sea, se desintegra, desaparece. El espíritu nuestro no es etéreo, no es etéreo. Llegará un momento en que a ese espíritu Dios le dé un cuerpo. Así que la resurrección del Señor, ¿qué es? Es la primicia de lo que para nosotros es conocido como la resurrección al final de los tiempos. Y todos los seres humanos resucitaremos para vida eterna o condenación eterna, porque así está escrito. Primera de Corintios
Pablo lo explica de una forma muy especial en el capítulo 15. Es un capítulo que les sugiero leer completo. Desde el versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Sí ven cómo le da la vuelta a esto? Una y otra vez. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mis hermanos, Cristo resucitó. Y cuando nosotros sabemos eso, por eso nos acercamos a la cruz con gratitud. Mire que nosotros no nos acercamos a la cruz rasgando nuestros vestidos. Ya hemos visto que no es moviendo a las personas como a mirar la manera como toda su carne fue desgarrada, cómo sufrió, porque hay gente que se recrea en eso y consideran que en eso únicamente consistió el sufrimiento de Cristo. Pero sabemos que fue mucho más que el dolor que soportó en su cuerpo. Pero es que Cristo resucitó y Cristo vive. Y si Él vive, ¿cuál es la esperanza de nosotros? Que nosotros también vamos a resucitar. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? ¿Dónde está realmente el miedo al aguijón de la muerte? Si sabemos que el aguijón de la muerte radica en el pecado. Y lo que hizo Cristo en la cruz fue acabar con ese aguijón de la muerte. Y lo que nosotros declaramos es victoria sobre la tumba, porque la tumba no pudo contener a Jesús, pero la tumba no contiene a nuestras almas que son inmortales. ¿Qué es lo que nosotros nos tenemos que asegurar, mis amados? Lo que nos tenemos que asegurar es que nuestra fe esté firme en un Cristo que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día. Y que su nombre está por encima de todo nombre, porque delante de Él toda rodilla se doblará. Absolutamente toda rodilla se doblará, pero por fe, y teniendo muy presente que la obra grande de Cristo no radica en el momento de su nacimiento. Nosotros cuando hablamos de nacimiento, lo que debemos es llevar de la cuna hasta la tumba vacía. No solamente quedarnos en la cruz, sino extenderlo hasta la tumba vacía. Porque ese es el regalo que el Señor nos da. La vida eterna es que conocemos a Cristo. O sea que la vida eterna la empezamos a vivir aquí en la tierra, pero con la certeza que un día estos cuerpos serán restaurados, cuerpos sin dolor, sin sufrimiento, sin los efectos nocivos de la carne, donde no habrá llanto, donde no habrán lágrimas y donde todo el tiempo estaremos adorando al Señor, al Creador, donde nos extasiaremos con la bendita y santísima Trinidad, donde ya estaremos allá con Él los que hemos entendido la locura de la salvación, porque es una locura de principio a fin, de la cuna hasta la tumba vacía. Son los milagros de Dios y es la obra que solo Dios puede hacer y que cobra vida en nosotros cuando tenemos fe. Y Señor, gracias.
Gracias, Padre, por tu bendita y maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque no adoramos a un Cristo muerto, porque adoramos a un Cristo que ha resucitado, que ha vencido el aguijón de la muerte y porque ninguna tumba lo pudo contener. Señor, gracias por esa promesa. Gracias, Señor, por esa forma tan maravillosa como has demostrado tu amor para con nosotros, enviando a tu Hijo, a tu unigénito, a que diera su vida por nosotros, entregando su sangre con dolor, para que nosotros podamos ser liberados del yugo del pecado. Pero, Señor, liberaste a Cristo del aguijón de la muerte y lo sacaste, Señor, de esa tumba, dándonos, Señor, nuevamente esa certeza de la resurrección para nosotros. Gracias infinitas, Dios y Creador. Gracias, Dios Salvador. Y gracias, Dios Espíritu Santo, sustentador de toda esta obra, que es locura para aquellos que no creen, pero que es motivo de gozo, de fe, de esperanza para aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo como Señor y Salvador. Gracias te damos, bendita y santísima Trinidad. Amén.